días, hermanos. Vamos a compartir en este momento la palabra del Señor para edificación y exhortación de la congregación, para consejo a todo joven, ¿no? y a todo creyente, como también a todos aquellos que cada día reciben el Evangelio del Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a compartir un pasaje en las Escrituras, en el libro, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. Y vamos a comenzar a partir del versículo 20 al versículo 26. Un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el cual nos vamos a encontrar, como por supuesto en toda la palabra de Dios, consejo y sabiduría, exhortación y todo como nuestro apóstol Pablo nos recomienda, ¿no? Que la palabra de Dios es buena para enseñar, ¿no? Es buena para redarguir, para exhortar, para animar. Y bueno, y vamos a sacar provecho de la palabra de Dios en esta mañana con este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 en adelante comienza diciendo lo siguiente. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que el Señor bendiga su palabra y que en esto cada uno hallemos, ¿no? Esa palabra que el Señor ha venido a traernos en nuestras necesidades, ¿no? Que cada uno podamos llegar a tener. Hay un gran provecho en esta palabra para la comunión, ¿no? Para la congregación. Y vamos a comenzar, ¿no? a profundizar en estos pasajes. El versículo 20 nos habla de que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, dice, rogándole que querían ver a Jesús. De esta manera, hermanos, muchos de nosotros hemos llegado a Jesús. Por supuesto que la palabra de Dios, ¿no? Y como Dios es proveedor de todas las cosas, Él mismo ha provisto, ¿no? Él mismo ha provisto de adoradores. El Señor ha provisto de adoradores, como ha sucedido en la vida de cada creyente. Ninguno de nosotros por sí mismo, porque la palabra de Dios nos habla, no conocemos la gracia de Dios, que es independiente de la voluntad y del deseo humano y terrenal. En lo que nosotros habita nuestra naturaleza, no hay nada en nosotros que tenga el deseo de conocer a Jesús, de ver, como dice en el versículo, ¿no? En el versículo 21, ¿no? Estos se acercaron rogándole que tenían el deseo, ellos querían ver a Jesús. Y como decíamos, no hay nada en nosotros que tenga ese deseo. No hay nada en el ser humano que tenga ese deseo, ese anhelo de ver, de conocer a Jesús. Pero el Señor, que es rico en misericordia, Él ha provisto de su gracia en nosotros ese deseo. Ha sido el poder maravilloso, la misericordia de Dios, que ha obrado en nuestro interior, en nuestra naturaleza muerta y caída, y nos ha dado vida para que nosotros sintamos el deseo, tengamos las ganas, el anhelo de ver y conocer a Jesús. Así cada uno de nosotros hemos llegado a los pies de la cruz del Señor. Cada uno andábamos por nuestros caminos, como dice el profeta. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron, a una nos hicimos inútiles. Cada uno seguimos nuestro propio camino. Andábamos como ovejas perdidas. Cuando el Señor mira a los pueblos, ¿no? en los
los evangelios dice que Él se entristeció. Él se entristeció porque vio a su pueblo como ovejas sin pastor. Y así andábamos en este mundo. Cada uno de nosotros andábamos en este mundo como ovejas sin pastor, condenados a la muerte, a la perdición, entregados a los peligros del campo, al peligro y a las acechanzas de las bestias. Así andaba nuestra alma, entregada a los peligros, entregada a la condenación, ¿no? Una vida sin Jesús, ¿no? Es a lo que nos lleva. Por eso decíamos que por misericordia de Dios, Él ha provisto de servidores, Él ha provisto de adoradores. Jesús había venido a los suyos. Juan nos habla de eso en el capítulo 3, ¿no? Él nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El pueblo judío no lo recibía, no lo aceptaba, no lo recibía como Señor y Salvador. Pero dice este pasaje, ¿no? En Juan capítulo 12, versículo 2, que había ciertos griegos, gentiles, que subían, dice, que habían subido a adorar en la fiesta, que habían subido a adorar a las Pascuas, en la fiesta de las Pascuas. Se puede especular, y muchos especulan que tal vez eran judíos prosélitos, convertidos al judaísmo. También se puede especular, y hay muchos que especulan, que puede ser que estos no hayan sido judíos circuncidados, sino a los que se les llaman, a los que están en las puertas. Pero quitando de lado esto, la palabra de Dios es contundente al decir que unos extranjeros gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios, habían subido a adorar en las fiestas. Versículo 21. Lo primero que sintieron estos, el deseo con el cual ellos se acercaron a Felipe. Nosotros podemos observar de qué manera ellos se dirigieron a Felipe. Dice el versículo 21 que le rogaron a Felipe, diciéndole, ¿no? Por cortesía, ¿no? Cortésmente: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es evidente que la fama de Jesús había alcanzado, había tenido su alcance hacia los pueblos gentiles. Y a lo largo de los evangelios vemos muchos episodios, ¿no? Por ejemplo, Cornelio. Podemos ver, ¿no? Muchos episodios en la vida de nuestro Señor Jesucristo que intercedió en la vida de los gentiles, que fue conocido por los gentiles. Su fama había alcanzado a los gentiles. El evangelio del Señor se extiende. El evangelio de Dios se extiende. Observamos en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lo importante de este versículo es lo que dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor, ¿no? Que a través del evangelio proclamado, es Él quien se encarga de añadir a aquellos que iban a ser salvados, aquellos que han de ser salvados. Por eso es importante predicar el evangelio. Y les recordamos a todos aquellos que se congregan con nosotros: a ustedes se les es anunciado el reino de los cielos, a ustedes se les es anunciado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos griegos se acercaron a Felipe, como dice la Escritura, con el deseo de conocer a Jesús. Y si el evangelio está provocando algo en tu corazón, si el evangelio está provocando lo que debe provocar en el corazón del incrédulo, el deseo de conocer a ese Jesús. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia en nuestros primeros pasos, en nuestros comienzos, en esta nueva vida. En nuestra ignorancia de cómo son las cosas de Dios,
sentimos el deseo de conocer a Jesús. Sentíamos, tal vez podemos decirlo de esta manera, cierto misterio o curiosidad por aquel, ¿no?, que se nos proclamaba en los evangelios. Estos hicieron lo correcto, estos griegos hicieron lo correcto, y a estos son exhortados, nuestros jóvenes, a que hagan lo correcto. A esto es exhortada la congregación a hacer lo correcto. Me dirijo a todo el pueblo de Dios. Debemos proceder por los ejemplos que la palabra de Dios nos deja. Estos griegos que tenían el deseo de honrar a Jesús, de conocer a Jesús, hicieron lo correcto al acercarse a Felipe. Tanto Felipe como Andrés son los únicos de los 12 discípulos con nombres griegos. Podemos especular que tal vez por esa razón. Pero no vamos a especular por esas cosas. Vamos a acentuar el hecho de que ellos se acercaron a un discípulo de Jesús. Lo mejor que puedes hacer en tu vida espiritual, lo mejor que puedes hacer en tu vida secular, si tenés el deseo de conocer a Jesús, acércate a un siervo de Dios. Acércate, confraternizá con un siervo de Dios, con un verdadero servidor de Dios. Qué importante que es que seamos servidores fieles, como Felipe, como Andrés, como Juan. Qué importante que es, no solamente que es provechoso para nuestra salud espiritual, sino el provecho que de eso proveemos al mundo, hermanos. ¿Cuánto provecho podemos proveer a aquellos que no conocen a Jesús cuando nuestra comunión con Cristo es sólida y verdadera? A veces oramos por nuestros seres queridos y pedimos oración por nuestros seres queridos. Pero obviamos que lo más importante que podemos hacer por nuestros seres queridos es convertirnos en verdaderos siervos de Dios. En verdaderos siervos de Dios. En verdaderos discípulos de Jesús. Qué importante es eso para nosotros tanto como para ellos. Y estos griegos hicieron lo correcto. No fueron al sacerdote, ni a los fariseos, ni a los escribas. Ellos se acercaron a los discípulos de Jesús. Muchas veces, hermanos, vamos a nosotros, ¿no?, a encontrarnos en esa situación. En la que algunos se acerquen con dudas, con incertidumbre, con curiosidad de Cristo. Como estos griegos se acercaron a Felipe. Y vamos a ver, ¿no?, otro claro ejemplo de lo que es el ministerio del siervo de Dios. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Muchas veces nosotros decíamos, nos podemos encontrar, y seguramente nos vamos a encontrar en esta misma situación. Y podemos cuestionar el proceder de Felipe. ¿Por qué Felipe se acercó a Andrés? ¿Por qué Felipe no fue directamente a Jesús y se los presentó? Muchas veces nosotros no sabemos cómo reaccionar ante las problemáticas de ministrar el Evangelio. Muchas veces no vamos a tener las herramientas a la mano para poder, para poder ser efectivos, eficaces en nuestro ministerio. Pero, hermanos, démosle gloria a Dios por nuestros hermanos en Cristo. Honremos el nombre de Dios y glorifiquemos su nombre, porque Él ha provisto de siervos. Y nosotros somos, así como somos siervos, también somos consiervos. Y somos realmente edificados
y somos beneficiados por el ministerio de nuestros demás hermanos. No somos los únicos en presentar, en servir a Jesús para la gloria de su nombre. Tal vez Felipe se sintió comprometido con la responsabilidad con la que se enfrentaba. Sabíamos que Jesús no padecía persecución, había muchos que querían asesinar a Jesús. A veces nosotros tenemos la duda de con qué intenciones se acercan a nosotros. ¿Con qué intenciones? ¿No? Y esta congregación ha vivido este tipo de experiencia. Alguno que se ha acercado y lo primero que hacemos es traerlo. Lo primero que hacemos es traerlo. Y lamentablemente para ellos no ha sido la manera correcta, no ha sido la manera adecuada para presentarle o mostrarle o manifestarle el nombre glorioso y la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que Felipe tal vez se sintió intimidado por la responsabilidad. Pero hermanos, como decíamos, debemos darle gracias a Dios porque Él ha provisto de ministros. Y de la misma manera que Felipe, nosotros en esas situaciones debemos proceder de la misma manera. Cualquier duda, hermano, cualquier duda que tengamos, no siempre tenemos la respuesta, no siempre tenemos las respuestas, no siempre tenemos el discernimiento, no siempre tenemos la palabra correcta. Es por eso, hermanos, de que debemos funcionar como un cuerpo. Debemos aprender a funcionar como un cuerpo. Y la mano no sirve para levantar algo del piso si el brazo no se extiende. Y si el brazo se extendiera, el brazo necesita de que las rodillas no se inclinen. El cuerpo funciona de una manera armoniosa y debemos aprender a obrar y a funcionar de la misma manera, ¿no?, que un cuerpo sano. Decíamos que Felipe se acercó y se lo dijo a Andrés. Necesitaba del consejo, de la aprobación de su hermano, de su consiervo. Necesitaba de la sabiduría de su consiervo. Y como decía nuestro hermano Quique, démosle gloria a Dios porque este pequeño rebaño, esta pequeña congregación, cuenta con más ministros que tal vez congregaciones mucho más numerosas puedan llegar a contar. Y eso es un beneficio espiritual. Eso es una bendición gloriosa de Dios. Él reparte y su espíritu repartió como Él quiso los dones. Él es el que levanta, ¿no?, como nos dice en Efesios capítulo 4, Él es el que constituye discípulos, ¿no?, maestros, pastores. Él es el que nombra y el que provee de los dones necesarios para la edificación, ¿no?, adecuada y saludable de la congregación. Y nosotros, hermanos, a pesar de que somos un pequeño grupo de creyentes, debemos darle la gloria a Dios porque Él ha provisto de ministros. Y sea Dios glorificado, ¿no?, levantándose más y más siervos de Dios. Hoy tenemos la bendición con la cual nos gozamos, con la cual el cielo mismo se goza y los ángeles, ¿no? Hablamos de la conversión de nuestro hermano Brandon. Y por supuesto que ha sido un provecho, ¿no?, la conversión de nuestros demás hermanos. Pero que todo esto glorifique al Señor. Veamos lo siguiente. Dice que en el versículo 22, entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hermano, nada de lo que hagamos, tiene que estar desprendido del consejo bíblico, de la voluntad divina, de la voluntad santa de Dios que se encuentran en las Escrituras. El Señor Jesucristo es el Verbo. Hallamos a Jesús. Nosotros no tenemos la presencia física de Jesús.
no tenemos la voz sonora, audible de nuestro pastor. Pero aún así oímos su palabra, o aún así oímos su voz, aún así contemplamos su rostro, a través y por medio de las Escrituras, hermanos. Podemos ir a buscar el consejo, el apoyo, la aprobación, la sabiduría de nuestros hermanos. Hermanos, pero nada de eso tiene valor. Nada de eso va a tener poder si no está apoyado por la voluntad de nuestro Señor Jesús. Si no es confirmada con su palabra, con su voluntad. Fíjense en qué ejemplo dinámico, ¿no? del cuerpo en movimiento, del ministerio en su función. Qué lindo ejemplo, ¿no? Nos encontramos con la situación, nos encontramos con un ministro. ¿Qué hace este ministro? Acude a su prójimo, acude a su par. No se queda con su propio parecer, sino que pide consejo en sus hermanos que han sido puestos a su lado como consiervos, condiscípulos del Señor Jesús. Pero ninguno de los dos toma una decisión sin consultar la voluntad de su Señor. Si tal vez nosotros somos bendecidos porque somos 3 ministros, no 3 y hasta 4 ministros, ¿no? 4 ministros ministrando fuertemente. Es lo que Dios nos ha dado. Nuestro hermano Gastón se está sumando al ministerio. Démosle gloria a Dios. Hemos de ser 4. Brandon, ¿no? Está dando sus primeros pasos en la fe. Démosle gloria a Dios, hermanos. Hemos de ser 5. Y Dios quiera que seamos más. Pero hermanos, por más que seamos una legión de servidores, ninguno de nosotros puede apoyarse en su propia opinión. Ninguno de nosotros puede tener, ¿no? Puede pasar por alto, desestimar la voluntad de Dios. La iglesia no es un cuerpo, no consiste en un liderazgo democrático, en donde la mayoría no es la que decide. No, hermanos. Somos una pequeña iglesia, pero somos una iglesia cristocéntrica. Somos una pequeña congregación. Pero estamos sujetos a la voluntad de Dios. Debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Aunque nuestro consejo, nuestro parecer pueda llegar a parecer mucho más fructífero y eficaz, hermanos, tengamos en cuenta lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere. Y versículo 23 dice que, 22 dice que se lo dijeron a Jesús, el 23 continúa diciendo, y Jesús le respondió diciendo, en definitiva, hermanos, debemos proceder conforme y según la voluntad de nuestro Señor. Somos ovejas, no nos olvidemos nunca de eso. El Señor ha puesto ministros y ha puesto pastores, pero aún esos pastores están sujetos al Señor de los pastores, al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. A no ser que sean fraudulentos. Todos estamos sujetos al pastorado de nuestro Señor Jesús. Y bien como dice nuestro hermano, ¿no? Esto no quita y no podemos obviar de que hay pastores fraudulentos, ¿no? Asalariados, aquellos que están, tal vez por su propio provecho, ¿no? Que se apacentan, como exhorta, ¿no? El profeta, como Dios reprende, ¿no? a los pastores de Israel que se apacentaban a sí mismos. No debemos caer nosotros en ese terrible pecado, en esa gran falta. Somos siervos y consiervos y cada uno somos ovejas del prado de nuestro Señor. Él es nuestro buen pastor, Él es el que nos guía, ¿no? A delicados pastos. Él es como nuestro hermano Diera, ¿no? Nos presentaba esta alabanza. Es Él quien nos lleva, ¿no? a esos valles de delicados pastos. Es Él quien nos pastorea y debemos ser pastoreados por Él. Y el Señor Jesucristo, ¿no? Es el mayor ejemplo, el mayor ejemplo que podemos tener del buen pastor, de un buen pastor. En el versículo 23 dice que Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El
el Señor declara el tiempo en el cual, ¿no?, Él iba a ser glorificado. El tiempo se había cumplido. En este versículo y en el versículo siguiente, hermanos, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, si no me equivoco más precisamente. 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver ese ejemplo. El Señor Jesucristo le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, y encontramos una respuesta extraña a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Podemos llegar a encontrarnos con una respuesta extraña, porque Felipe y Andrés se acercaron al Señor Jesús diciéndole, ¿qué le dijeron? Señor, hay un grupo de griegos que han subido a adorar a las fiestas que te quieren conocer. Que te quieren conocer. La respuesta tal vez más rebuscada o la que cualquiera de nosotros podía esperar sería, no tengo tiempo. O sí, tráemelo, que los quiero conocer. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El tiempo se ha cumplido, es lo que dice el Señor. El Evangelio ha llegado, ¿no? Ha cruzado las barreras del pueblo judío y ha alcanzado al mundo gentil. Había llegado, se había cumplido la hora en la cual el Señor Jesucristo había de ser glorificado. Y Él le declara en el versículo 24, de cierto os digo, esta es la razón, hermanos, por la cual el Señor declara estas cosas. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El Señor anuncia su muerte, el Señor anuncia que ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Dice, queda solo, dice que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesario que el Señor padezca, es necesario de que Jesús padezca la cruz. De nada a estos les serviría, a estos griegos les serviría, y de nada te sirve todo lo que se está diciendo, todo lo que se está predicando y proclamando, si Jesús no hubiese ido a la cruz, si Jesús no hubiese padecido en la cruz. ¿Qué provecho querés poseer al conocer a Jesús si primeramente no lo ves en la cruz? No podés conocer, y nadie puede conocer a un Cristo glorioso si no lo ve primero en la cruz. ¿De qué manera queremos conocer a Jesús? ¿De qué manera buscamos? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos cuando decimos quiero conocer a Jesús? El Señor dice que lo importante de todo esto era que el momento de su glorificación había llegado y que era necesario, ¿no? Él hace esta comparación con la del grano del trigo, que si no cae en tierra y muere queda solo. Era necesario y fue fundamental para la vida, para la humanidad entera, de que Jesús haya padecido la muerte en la cruz. Fue lo más provechoso que pudo haberle pasado para la vida de cualquier ser humano. Y a veces queremos ser nosotros más piadosos y más buenos que Jesús. Hemos escuchado muchas veces, yo no soy merecedor de la muerte de Jesús. ¿Y quién es merecedor?
¿Merecedores de qué? Lo único que merecíamos es el castigo y la condenación eterna. Pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que Jesús ha pagado el precio por nosotros. Él ha ido a la cruz por nosotros. Que era necesario de que Él vaya a la cruz. Esa fue la manera en la que Jesús glorificó al Padre y el Padre glorificó al Hijo. Jesús hizo justicia en la cruz. Hizo la justicia que ninguno de nosotros podíamos haber hecho. Que ningún griego, por más que se haya convertido al judaísmo, por más que esté participando en la adoración de cada fiesta solemne que el pueblo judío y que la tradición y la religión judía pueda no festejar y cumplir. El Señor Jesucristo hizo posible de que nuestra vida religiosa tenga sentido. Si no, todo fuese vacío. No como un hierro que suena, como un tímbalo que resuena. Es Él el que le dio vida a nuestra religión, a nuestra fe. Él le da vida a nuestra esperanza. Su muerte en la cruz es la que alimenta nuestra esperanza. Es la que testifica que nuestra esperanza es verdadera. Porque Él murió en la cruz. Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. De cierto, cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este es el fruto que ha dado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miles de adoradores. Miles de pecadores salvos. Este es el fruto que ha dado. Y es el fruto que quiere dar en tu alma. De que conozcas a través de la cruz a tu Señor. Y puedas glorificarlo. Y puedas servirle. Por eso el versículo 25 nos habla. Y nos dice lo siguiente. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Esto es lo que debemos nosotros contestar. Esta es la respuesta que el Señor le está dando tanto a Felipe como a Andrés para que la den. No solamente a los griegos que buscaban a Jesús, que buscaban ver y conocer a Jesús, sino es el mensaje y la respuesta que Dios quiere que le demos a todos aquellos a quienes se les presenta el Evangelio. Versículo 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El Señor nos habla, el Señor nos habla de la insensatez humana. Quiere revelar, quiere que se ilumine tu entendimiento y puedas comprender cuánta insensatez hay en tu vida, en tu corazón, que intentas de mil maneras, despreciando el amor de Dios, despreciando la misericordia de Dios. El mismo apóstol Juan nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él te amó de tal manera que entregó a su Hijo a la cruz. Pero como Pablo también nos exhorta, ¿no? Y la palabra de Dios exhorta, dice, cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón. Pero esto es lo que hacen muchas personas. Esto es lo que hacen, ¿no? Nuestros jóvenes endurecen su corazón cada vez que oyen la voz piadosa y misericordia de nuestro Señor. Endurecen su corazón. Vilmente y neciamente ellos quieren preservar su vida por amor a este mundo. Dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo. El creyente debe aborrecer, debe tener ¿no? cierto repudio por la vida que en este mundo no podemos nosotros gozarnos. Si bien, para ser más claro, ¿no? Para ser más claro y para ser más específico, la vida terrenal y carnal
Si querés guardarte los placeres que este mundo puede proveerte, o la honra que este mundo te puede dar, si querés preservar eso para vos, la palabra de Dios es contundente al decir, ¿no?, que perderás tu vida. Dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece la gloria que este mundo da, la honra que este mundo da, el que aborrece los placeres que este mundo da, los placeres, la honra y todo lo que este mundo puede darte para intentar complacerte, es perjudicial para tu vida espiritual. Por supuesto que un verdadero creyente, uno que ha venido, se le ha dado, que Jesús mismo le ha dado vida y vida abundante, se goza de la vida. Pero nada de lo que este mundo te pueda llegar a proveer es saludable para tu vida espiritual. Dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si amás tu vida, guardala. Guardala para vida eterna. Desechando, no la misericordia de Dios, no el amor del Señor, sino desechando los placeres que este mundo puede darte. Queriendo suplantar, queriendo ocupar el lugar glorioso de nuestro Señor Jesús. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Hermanos, esta es la exhortación de nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros. Si consideramos nosotros que servimos a Jesús, debemos seguirle. Si consideramos que somos servidores de Dios, debemos seguirle. Debemos seguir a nuestro Señor. Y donde yo estuviere, versículo 26, allí también estará mi servidor. ¿En qué otro lugar podemos estar, hermanos? ¿En qué otro lugar nos podemos encontrar? Si somos servidores de Cristo, si a eso nos dedicamos y para eso vivimos. Ahora, si somos servidores de nosotros mismos, si nosotros nos apacentamos a nosotros mismos, si somos servidores de hombres, ¿en qué lugar nos encontraremos? Por eso decíamos, ¿no?, que nos encontramos con lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo nos enseña de qué manera nosotros debemos responder, ¿no?, a la inquietud, al deseo, que muchas veces algunas almas se acercan a nosotros. Él dice en el capítulo 2, versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no hizo lo que tampoco hizo Felipe. Felipe no procuró ser elocuente. Felipe no procuró ser sabio. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Corintios, pues me propuse no saber nada entre vosotros. No saber nada entre vosotros. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio que debemos proclamar al mundo. Ese es el evangelio por el cual el mundo ha de creer. Debemos predicar, debemos presentar, debemos proclamar a Jesucristo crucificado. El mundo debe entender, las almas deben comprender el precio altísimo que se tuvo que pagar por sus pecados. El mundo debe sentirse culpable. Las almas deben sentir la culpa que el Evangelio revela, ilumina en nuestro interior. ¿De qué otra manera nos sentiríamos culpables si la palabra de Dios no nos dijera estas cosas?
Si no nos dijera que el inocente tuvo que pagar por el malvado, y resulta que el malvado sos vos. ¿De qué manera nosotros podríamos sentir culpa? Dice el apóstol Pablo, dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo, la respuesta que el Señor Jesucristo les da a Felipe y Andrés es justamente esto: proclamar el poder de Dios, declarar de qué manera poderosa Dios hizo ese milagro en cada uno de nosotros, de qué manera el Señor quiere hacer verdad y realidad ese poderoso milagro en tu vida. A vos que no querés recibir a Jesús, a vos que endureces tu corazón, a vos que amás tu vida y que estás destinado a perderla si no aborrecés la vida en este mundo, si no servís al Señor. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos griegos tenían la intención de rendirle honra a nuestro Señor Jesús. Y es una manera maravillosa, hermanos y queridos amigos, de honrar a Jesús. Una de las maneras más lindas, una de las maneras más maravillosas que tenemos de honrar a Jesús es tener el vivo deseo de conocerlo cada día más. Es de buscarlo, anhelar en nuestro corazón, conocer a Jesús, contemplar su rostro. Es la manera que tenemos nosotros de honrar su santo nombre. Debemos buscar con anhelo, con un vivo deseo, conocer a Jesús cada día más. Y ellos tenían la intención de honrar a Jesús, como la tenemos nosotros, como considero que la tenemos nosotros. Hermanos, y fíjense en qué privilegio más grande. Dice, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Compartiremos la eternidad y la gloria con nuestro Señor. Le serviremos a nuestro Señor en la gloria. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, el Creador del universo. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo esto. Aquel que es el fiel y el verdadero, nos está diciendo que si alguno le sirve, su Padre lo honrará. Hemos de ser honrados por Dios, hermanos. ¿Qué puede haber en nosotros para ser honrados por el Altísimo, por el Padre Celestial? No somos nada. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesucristo nos dice, nos dice que aquellos que le sirven serán honrados por su Padre. Es el servicio que el Señor nos ha dado. Es el servicio que el Señor nos ha dado, el que nos llevará a ese momento, ¿no?, de ser honrados por el Padre. Debemos procurar, hermanos, en todas nuestras fuerzas, serle fiel al Señor, pero tampoco confiarnos en esas fuerzas y darle gloria a Dios porque Él ha hecho de nuestra debilidad fortaleza. El apóstol Pablo dice que Él se gloriaba más en las debilidades, en sus debilidades, porque es donde se manifestaba el brazo poderoso, el poder glorioso de nuestro Señor. Por eso, hermanos, debemos glorificar a Dios. Y tú, que te sientes débil, que te sientes débil de convicciones, débil de voluntad, como muchos de nosotros nos hemos sentido, es la gracia y la misericordia de Dios la que te dará las fuerzas para mantenerte firme, para serle fiel,
para llegar a conocerle y para llegar a aquel momento en el cual te encuentres en el palacio celestial, en el reino de los cielos, alabando y sirviendo al Señor, en el cual el Padre mismo te honrará. Así que, hermanos y queridos amigos, los exhorto y somos exhortados por la palabra de Dios a considerar aquel que murió por nosotros en la cruz, aquel que ha hecho de nosotros servidores y servidores eficaces. Porque Él es el que nos ha dado las herramientas, Él es el que nos ha dado la palabra que debemos dar en el momento preciso, en el momento adecuado. A pesar de que todos contamos con maestros, con pastores, con los predicadores que el Señor ha puesto en su iglesia, tenemos para la gloria de Dios, como el apóstol Pedro dice, ¿no? La profecía más eficaz la tenemos y la encontramos en las Escrituras. El Señor ha provisto de palabra. El Señor ha provisto de la herramienta necesaria con la cual nos podemos acercar a aquellos, ¿no?, que andan en el mundo intentando conocer a Dios, o aquellos que no lo conocen. Por eso glorifiquemos en esta mañana a Dios, porque Él nos ha dado todo, hermano. Él nos ha dado todo. Vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú has traído tu palabra, Padre, para que seamos exhortados, cada uno de nosotros, Señor, en nuestra condición de siervos, para que seamos aconsejados, Señor, y animados, porque muchas veces, Padre, no encontramos las palabras, Padre, y muchas veces no sabemos cómo proceder. Pero alabamos tu nombre, Padre, porque tú has provisto de consiervos y de hermanos, Señor, fieles, en los cuales podemos apoyarnos y en los cuales, Señor, podemos encontrar, Señor, palabra de sabiduría. Pero Señor, para hacer más grande tu nombre, sabemos de que cada uno de nosotros como siervos contamos con tu voluntad, Padre, la cual nos lleva, Padre, a proceder correctamente. Nos ayuda a no errar y tropezar con nuestro propio parecer. Te damos gracias, Padre, porque no solamente has provisto de siervos, Señor, sino también de adoradores, de aquellas almas, Señor, que te buscan. Así lo has hecho con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es provechosa. Porque tú has hecho de tu palabra, Padre, lo más maravilloso que podamos hallar en nuestra vida, Padre. El consejo diario y la sabiduría eterna se encuentran en ella, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu Hijo Jesús no solamente dio su vida en la cruz para perdón de pecados de cada uno de nosotros, sino, Señor, de que Él habló, de que Él nos dio palabra, de que Él corrige con sus palabras nuestros pasos, Señor, de que Él nos marca el camino y nos guía a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Queremos que bendigas a cada uno de los que nos hemos congregado en esta mañana aquí, Padre, como también alrededor del mundo, en cada uno de nuestros hermanos que te alaban. Pero oramos, Señor, y te rogamos por las almas inconversas, por aquellos, Señor, que endurecen tu corazón. Sabemos que tu palabra es como martillo que quebranta, Señor, la piedra. Te rogamos, Padre, por cada uno de ellos, para que puedan tener un corazón sensible a tu palabra, Señor, para que tú puedas proveer para ellos un corazón sensible a tu palabra, por medio del cual, Señor, ellos puedan obedecer y dar ese paso de fe, Señor, y en obediencia. Gracias te damos, Padre, por esta mañana maravillosa y por todo lo que nos has dado. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús oramos, Padre. Amén. Amén.